Ya, el tema que vamos a empezar, sí, es el tema, bueno, son algunas cosas que ya las revisamos así de forma rápida cuando vimos la parte anterior que tenía que ver con interfaces y todo ese tipo de cosas, sí, herencias, sobre todo el, el binding y ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es definir un poco más formal el tema de polimorfismo, que ya sabemos, ya revisamos, que es el tema de la sobreescritura, ¿sí? Sobreescritura de métodos y está asociado con el tema de el binding dinámico. Sí, entonces vamos solamente a apreciar algunas cosas porque ya lo revisamos de forma muy rápida esto. Sí, la idea es solamente formalizar algunas cosas y centrarnos ya en el concepto general que se denomina polimorfismo. ¿Sí? Igual, este es un concepto de orientación a objetos, así que esto es aplicable a cualquier lenguaje de programación, obviamente con la sintaxis propia del lenguaje y las particularidades que tendría cada lenguaje de programación. ¿Sí? No se olviden, ese es uno de los principios de la programación orientada a objetos, que es el tema de la herencia. Sí, que recuerden, eran abstracción, encapsulación, todas esas cosas, y había el último que era herencia. Y básicamente cuando existe herencia hablamos de jerarquía de clases, cuando hablamos de jerarquía podemos sobreescribir, ¿sí? Y si sobreescribimos hablamos del tema de polimorfismo. ¿Sí? No se olviden, había dos, el polimorfismo estático, que es los sobrecarga de métodos, y el polimorfismo dinámico, que es sobreescritura de métodos. ¿Sí? Y de ahí vienen los dos, básicamente el concepto de polimorfismo. Lo que vamos a revisar es el tema en sí de polimorfismo entre clases, ¿sí? El binding, que es la asociación de métodos en compilación y ejecución. Recuerden que los atributos es distinto, ¿sí? Los atributos se asocian en compilación, no en ejecución. Cuando hablamos de binding en compilación y ejecución, hablamos más de los métodos, que es lo que nos interesa. Sí, y obviamente, como revisamos todo el tema de interfaces, debemos revisar el tema de polimorfismo con interfaces. Sí, igual ya revisamos un poco el tema de las interfaces, la herencia, cuando sí, cuando no se debe sobreescribir el método, herencia con interfaces con el mismo método, sí, métodos estáticos y todo lo que revisamos que se aplicaría a todo lo que vamos a revisar en esta parte de la materia, ¿sí? Entonces empecemos con la primera parte, que es el polimorfismo con clases, ¿sí? ¿Qué es polimorfismo? Bueno, polimorfismo básicamente lo que significa es tener muchas formas, ¿sí? La misma acción puede tener diferentes interpretaciones en diferentes objetos. ¿Y cuál es la idea? Si nosotros tuviésemos clases aisladas, sin ninguna relación de herencia, ¿sí? Lo que haríamos es definir métodos particulares en cada clase, ¿no es cierto? Piensen en el ejemplo de empleado, director y programador. Si esas clases fueran aisladas, ¿sí? Lo más probable es que nosotros pongamos, por ejemplo, a la acción trabajar. En el empleado le ponemos trabajar empleado, en el programador le ponemos programar, ¿sí? Y en el director le ponemos dirigir, ¿sí? Pero fíjense, las tres acciones es la misma. ¿Sí? Es el trabajo que realizan cada uno de los empleados, ¿no es cierto? Pero si no tienen relación, nosotros podemos ponerles diferentes nombres, ¿sí? Y si hacemos si queremos modelar todos los posibles trabajos que tiene una empresa, los puestos de trabajo, ¿sí? ¿Cuántos puestos de trabajo vamos a tener? Van a ser muchos, ¿no es cierto? Y lo más probable es que a la acción trabajar le pongamos distinto nombre en cada uno de los tipos de trabajadores, de empleados. ¿Sí? Al profesor le ponemos enseñar, dictar clases, pero eso es trabajar, ¿sí? Al director, dirigir, pero eso es su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, al personal de secretaría le ponemos asistir en las actividades, pero eso es su trabajo, eso es trabajar, ¿sí? Entonces, lo más práctico es, en lugar de poner nombres distintos a una misma acción, ¿qué es lo más práctico? Ponerle el mismo nombre a todos, trabajar. Sí, trabajar en empleado, trabajar a un programador, trabajar a un director, trabajar a un profesor, trabajar
a una secretaria, trabajar a conserjería, pero la acción es la misma. ¿Qué es lo que se diferencia? Lo que se diferencia es en cómo realizan la acción. ¿Sí? La acción es trabajar, pero el profesor trabaja de una forma distinta al doctor. ¿Sí? Trabaja de forma distinta a un programador. A eso se refiere esto, a que la misma acción, que es trabajar, ¿sí? Puede tener distintas interpretaciones dependiendo del objeto que invoca el método. ¿Sí? Debe tener diferentes interpretaciones en diferentes objetos. Entonces, si la instancia es de un programador, el trabajar es distinto a una instancia de un docente, por ejemplo, o de un doctor, o de un astronauta. ¿Sí? ¿Qué es lo que ganamos con esto? Con esto lo que ganamos es un poco estandarizar la acción. Si todos trabajan, ¿por qué le debería poner nombres de métodos distintos? Total, puedo ponerles a todos trabajar. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de trabajar, estoy hablando del trabajo que hacen cualquier empleado en la empresa. No necesito particularizar alguno. ¿Sí? Piensen en el ejemplo de figuras geométricas. ¿Cuál es una acción, por ejemplo? Dibujar. ¿Sí? Se dibuja un cuadrado, se dibuja un triángulo, se dibuja un rectángulo, se dibuja un pentágono, un hexágono, un rombo. ¿Sí? Pero la acción es la misma, ¿no es cierto? Dibujar. ¿En qué se diferencia? En cómo se dibuja un cuadrado, en cómo se dibuja un rectángulo, en cómo se dibuja un pentágono. Sí, es la misma acción, pero tiene diferente interpretación, dependiendo de quién, del objeto que haga la llamada al método. ¿Sí? Entonces, este concepto de polimorfismo solamente lo podemos aplicar cuando tenemos al menos dos niveles de jerarquía, porque obviamente con un objeto aislado, ¿qué polimorfismo podemos tener? Dinámico. No tenemos, ¿cierto? Porque si hablamos del el empleado trabaja y punto. ¿Sí? Como no hay diferentes tipos de empleado, es una sola acción que lo hace una sola clase, entonces no tenemos que diferenciarla o interpretarle de forma distinta. ¿Por qué? Porque es una sola instancia, un solo tipo de dato. Pero si ya tenemos una jerarquía, ahí sí podemos ya empezar a diferenciar o a interpretar dependiendo de qué clase en la jerarquía, en el nivel de la jerarquía estemos utilizando. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de polimorfismo, no se olviden, muchas formas. ¿Sí? Una clase, obviamente, parece que necesitamos una jerarquía, es decir, que una clase herede de otra clase. ¿Sí? No tenemos más opción. Tiene que haber al menos una jerarquía de dos niveles. Si no tenemos dos niveles, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es sobrecarga. ¿Sí? Obviamente no podemos tener polimorfismo o sobreescritura en la misma jerarquía porque tendríamos dos métodos con el mismo nombre y eso es inválido, ¿no es cierto? Tenemos el método duplicado y la misma firma, mismos tipos de parámetros y mismo número de parámetros. ¿Qué más? Las dos clases, la superclase y la subclase, definen métodos con la misma firma. ¿Sí? Si empleado define trabajar, el programador también define trabajar, pero ojo, con la misma firma. ¿Cuál era la firma del método? Era el nombre del método y los tipos de parámetros. ¿Sí? No era el tipo de retorno. Ojo, el tipo de retorno era para ver si cumple o no cumple con las reglas de sobrecarga. ¿No es cierto? Pues cuando hablamos de firma, hablamos del nombre y el tipo de los parámetros, no el nombre de los parámetros, solamente el tipo. Entonces, las dos clases deben definir el mismo método con la misma firma. ¿Sí? Y obviamente, lo que revisamos todas las clases anteriores, respetando las reglas de sobrecarga, ¿no es cierto? Que no podemos variar solamente el tipo de retorno. Y si variamos el tipo de retorno, tienen que ser tipos covariantes, ¿no es cierto? El uno debe ser subclase del otro. Sí, eso ya revisamos en las clases anteriores, hay que respetar esas reglas. Un objeto puede ser referido utilizando una variable del tipo de la superclase. Sí, aquí hablamos, ya hicimos esta distinción hace unas clases, ¿no es cierto? El tipo de dato de la variable y el tipo de dato de la instancia. ¿Sí?
si hablamos de atributos, los dos no son irrelevantes, ¿no es cierto? No nos interesa cuál es el tipo de dato, porque cuando hablamos con atributos, si repetimos el atributo que se utiliza es el del nombre del tipo de la variable. Pero si estamos con métodos, vamos a tener distinto efecto, ¿sí? Cuando tenemos un tipo de dato para la variable y la instancia es de un tipo de dato distinto, ¿sí? Eso recuerden, incluso podemos utilizar el ejemplo que hicimos la corrección la semana anterior, día viernes, aquí, poner main 1. Classroom. Lo que les estoy diciendo. Ahora. Es el tipo de dato de la variable, Classroom, y este es el tipo de dato que contiene la instancia. Sí, en este ejemplo son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿cuál es? La igual a new, la. Cuando coincidía el tipo de la variable con el tipo de la instancia. Eso es lo más común, lo que estamos acostumbrados a hacer generalmente, ¿no es cierto? Pero como un laboratorio es un aula, donde aparece un aula, un classroom, yo puedo poner un laboratorio. Recuerden, esa era en la parte de jerarquía. Entonces podemos variar el tipo de la variable y el tipo de la instancia. Sí, eso es lo que estamos haciendo, indicar aquí. Un objeto puede ser referido utilizando una variable del tipo de la superclase. ¿Cuál objeto? El laboratorio. Ese es el objeto, la instancia. Y la variable es ¿de qué tipo es? De un tipo que está en la superclase. Recuerden cuáles teníamos aquí. ¿Será Classroom? ¿Sí? Y esto era el laboratorio. Fíjese. ¿Cuál es cuál es el objeto? El objeto es de tipo laboratorio. ¿Sí? ¿Cuál es la variable? La variable es de la superclase que es de tipo Classroom. Obviamente, esto solo es posible en una jerarquía. Si tenemos una clase aislada, eso es imposible. Cuando tenemos una clase aislada, lo único que podemos hacer es esto. ¿Sí? O máximo lo que podríamos hacer, ¿qué es? Object, porque recuerden que Object es la clase base para todas las clases, pero eso generalmente no lo hacemos. ¿Estamos? Eso es lo que estamos indicando aquí, que un objeto puede ser referido, la instancia puede ser referida, utilizando una variable del tipo de la superclase, tipo de variable y tipo de instancia. Dos cosas distintas. ¿Sí? Dependiendo del tipo de objeto utilizado para ejecutar el método, el runtime, en este caso la máquina virtual de Java, ejecuta el método definido en la superclase o la subclase. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto de aquí es lo importante. Dependiendo del tipo de objeto, ¿sí? El runtime va a decidir cuál método invocar. Si invoca el método en la superclase o invoca el método en la subclase. Si siempre invoca el método de la superclase, estamos complicados, porque si definimos trabajar en empleado, no va a hacer nada el trabajar en programador. No importa, siempre va a llamar el de la superclase. La idea es que este runtime sea capaz de diferenciar cuál es el tipo de instancia y sepa a cuál método invocar, no al de la superclase, sino al de la subclase. ¿Estamos? Esa es la idea central en polimorfismo. ¿Sí? No se olviden, esto de aquí es importante, el tipo de variable y el tipo de instancia, que van a ser dos conceptos muy importantes en esta parte. ¿Sí? Entonces, si tomamos, por ejemplo, esta jerarquía, la típica, empleado, programador y director,
Recuerden, ¿estos son clases o interfaces? Según el gráfico. Son clases. Son clases. Recuerden, la línea continua era subclases, ¿no es cierto? Si teníamos línea entrecortada es implementación y lo de arriba es una interfaz. ¿Sí? Solamente viendo el dibujo ya podemos darnos cuenta si son clases o son interfaz. Además del extends, solamente funciona con clases. Para las interfaces era el implements. ¿Sí? Ahora, podemos tener el extends, pero esas también tendrían que ser interfaces para tener herencia entre interfaces, que fue lo que revisamos el día miércoles de la semana anterior. ¿Sí? Nos consideremos el mismo ejemplo que hemos venido utilizando. Un empleado, tenemos un programador y tenemos un director. ¿Sí? Y obviamente, empleado es la superclase de programador y manager, y programador es un subtipo de empleado y manager es un tipo de empleado. Fíjense, aquí podemos tener lo que estamos mencionando aquí en el punto 3. Podemos tener como variable de tipo empleado y como instancia un programador. Como variable, algo de tipo empleado y como instancia un director. Empleado E igual a new programador, empleado E igual a new manager, eso es lo que estamos diciendo. Un tipo de instancia y un tipo de variable. O la forma tradicional, programador P igual a new programador, donde el tipo de instancia corresponde al tipo de variable. ¿Sí? O manager igual a new manager. Manager M igual a new manager. El tipo de instancia corresponde al tipo de variable. Entonces tenemos ya algunas opciones para crear instancias y asociarlas a alguna variable en particular. ¿Sí? Ahora, como comentamos en las clases anteriores, generalmente las clases de nivel superior podrían ser abstractas. ¿Sí? Y aquí lo que definimos es un método, una acción que es común para todos, que es empezar a trabajar en un proyecto. ¿Sí? Como esa acción es común, porque todos, en este caso empleado, programador, director, pueden empezar a trabajar en algo, algún proyecto particular. ¿Sí? Entonces, este método lo más común es que estén en la clase padre, pero obviamente no va a tener una implementación. ¿Por qué? Porque van a ser cosas distintas si es un programador y si es un director. ¿Sí? Entonces, al método tenemos varias opciones. Le definimos un método que no sea abstracto y le definimos un cuerpo vacío. O le definimos el método abstracto, no tiene implementación, y la clase necesariamente tiene que ser abstracta, ¿no es cierto? Porque tiene al menos un método abstracto. Y adicionalmente tiene un método concreto, que es el Rich Office. ¿Sí? Entonces la clase tiene dos métodos, uno abstracto y uno concreto. El abstracto es el que tiene la interfaz, el concepto genérico, y lo que nos interesa es implementar esto, ¿sí? ¿Estamos? La clase empleado no podemos tener instancias. ¿Por qué no podemos tener instancias? Porque es abstracta. Sí, entonces no podemos tener instancias de esta clase por obvias razones. ¿Sí? Ahora, podemos tener la clase programador, que es la que tenemos ahí, ¿sí? Que extiende de empleado, porque esta sería la jerarquía. ¿Sí? Y obviamente, como queremos que esta sea una clase concreta, ¿por qué? Porque las clases que están en los niveles inferiores de jerarquía deben ser concretas, porque lo contrario no son muy útiles, ¿no es cierto? Porque no siquiera podemos instanciarlos, deberían ser concretas. Entonces, programador necesariamente debe ser concreto, una clase concreta, porque está en el nivel inferior de la jerarquía. Y al ser concreta, tiene que sobreescribir el método Start Project Work. ¿Sí? ¿Estamos? Y este método lo que va a hacer es invocar a dos métodos locales. Define classes. Un programador, ¿cómo empieza a trabajar? Escribiendo código que tenga clase y definiendo test unitarios. Sí, es pruebas del código. ¿Sí? JUnit, básicamente aquí, pruebas unitarias. ¿Sí? Y lo único que hace cuando, bueno, en este caso, la implementación que tenemos es definir clases. ¿No es cierto? Imprime definir clases y el unit test code, y lo único que imprime es unit test code. Sí, eso es lo único que hace este método Start Project Work. ¿Sí? La clase manager, igual como está en el nivel inferior de la jerarquía,
debe ser una clase concreta, por lo tanto, debe implementar el método Start Project Work. Pero, ¿qué es lo que hace el manager? Se reúne con los clientes, ¿sí? Meeting with customer. Define un cronograma del proyecto, ¿sí? Define project schedule. Y asigna responsabilidades al equipo. Assign rest to team. ¿Sí? Esa es la forma en la que inicia el trabajo en un proyecto el director. ¿Y qué es lo que hace cada uno de estos? Solamente imprime en la consola. Sí, Meet Customers, Project Schedule y Teamwork Starts. Nada más. ¿Sí? El programador invocaba 2 métodos y el manager invoca a 3 métodos. ¿Sí? Hasta ahí no creo que tenemos problemas, ¿no es cierto? Tenemos las clases base y simplemente las 2 implementaciones. Yo voy a copiar esto acá porque necesito las 2 clases para lo que necesito mostrarles. Esto es polimorfismo, ¿verdad? No. Y voy a crearle las 2 clases. Ups. La clase empleado, que es abstracta, y la clase y la programmer. La clase programmer, me faltó una. Y la clase manager. Ups. Y las 2 se extienden de además del employee. Refactor rename. Sí, manager ya tenemos y tenemos programador. Sí, esa es la jerarquía. Y el método que teníamos es Start Project Work. Public abstract, abstract start project work. Void. Sí, déjenme copiarme para no escribir todo esto. Y el método Rich Office. Ese era el empleado, ¿no es cierto? Y el programador lo que tiene es estos. El PowerPoint con este carácter medio extraño. Este sería el define classes. Este sería el programador y el manager tiene esto. Esto y esto. Ese sería nuestro manager. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que tenemos hasta aquí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Solamente definimos la clase. Sí, donde dice el primer método que dice Public Void Start Project, esos 3 métodos que están ahí, o sea, no estoy entendiendo para qué son. O sea, porque Lo que abajo. pasa es que este Project realiza 3 acciones. ¿Sí? En lugar de poner aquí el System Open Line, System Open Line, System Open Line, lo que lo defines como métodos. Oh, ya. ¿Sí? Podríamos haber puesto directamente
aquí, ¿sí? Ups, déjame ponerle esto aquí. Voy a haberle puesto esto. ¿Sí? Pero lo definimos como un método. Sí, necesito unos métodos, por lo que, bueno, vamos a indicar algo después, entonces necesito que tengan algunos métodos, ¿sí? Porque quiero mostrarles algo respecto a la sobreescritura, pero necesito varios métodos, no necesito uno solo, no me sirve uno solo. ¿Sí? Ya, y obviamente le voy a hacer aquí la clase principal, ¿sí? Solamente para un main y simplemente para ahí crear las instancias, nada más. ¿Sí? Lo mismo el método de acá, ¿sí? El programador, podríamos haber puesto aquí System Outline Define Classes y System Outline Unit Test Code. Pero simplemente lo hicimos como dos métodos distintos. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, entonces, nosotros al tener esta jerarquía, podemos invocar o crear variables. Ya tenemos una combinación bastante grande. Puedo definir un empleado como variable y puedo instanciarlo como un programador. Puedo definir una variable de tipo empleado y la instancia tipo manager. Puedo definir una variable de tipo programador y la instancia también un programador. Una variable de tipo manager y la instancia también de tipo manager. Entonces ya tengo alguna variable. Lo que no puedo hacer es definir una variable de tipo empleado y la instancia de tipo empleado, porque empleado es una clase abstracta y no me sirve. ¿Sí? Pero tengo una variedad bastante grande en cómo crear las instancias. ¿Sí? Entonces, sigamos lo que está aquí. Yo puedo crear una instancia en uno, new programmer. Sí, fíjese. La variable es de tipo empleado y la instancia es de tipo programador. ¿Sí? Puedo crear una variable que sea M2. La variable es de tipo empleado y la instancia es de tipo director, manager. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo puedo aquí invocar, si yo voy a utilizar una variable de tipo empleado, yo solamente puedo invocar a los métodos definidos en empleado. Es decir, yo puedo invocar a emp1.reachOffice, ¿sí? Y puedo invocar emp1.startProjectWork. Pero, ¿de qué tipo es la instancia de empleado 1? Es de tipo programador, ¿sí? Y programador definía un método, vamos a hacer este público, no importa, definir clases. Yo no puedo llamar a definir clases. ¿Sí? Los únicos métodos que yo puedo invocar, aunque la variable es de tipo empleado y la instancia es de tipo programador, los únicos métodos que puedo invocar son los métodos definidos en el tipo de dato de la variable. ¿De qué tipo es la variable? Empleado. ¿Empleado tiene un método de find classes? No, no lo puedo invocar. ¿Este método en dónde está? En programador. ¿Sí? Aunque la instancia sea de programador. Sí, estamos, porque esto va a compilar, ¿no es cierto? Va a decir, este método no está en la clase empleado. Por lo tanto, es un error de compilación porque no existe. ¿Estamos? Entonces, yo solamente puedo invocar a métodos definidos en el tipo de dato de la variable, no el tipo de la instancia. No se olviden. Entonces, yo aquí esto no puedo hacer. Lo que sí puedo hacer es m2.reachOffice y m2.startProjectWork. Lo mismo, manager tiene un método que es, va a ser este público, meeting with customer. Entonces yo no puedo hacer m2.meeting with customer. ¿Por qué?
Porque este método pertenece a manager, a esta instancia, pero la variable es de tipo empleado y empleado no tiene el método meeting with customer. ¿Sí? Entonces no vamos a poder hacer eso. ¿Estamos? No importa. Pusimos privado. En programador también teníamos privado. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando aquí en la presentación. Le hice una cosa, entonces ¿Sí? para, a ver, entonces para invocar un método que está en programmer siendo la variable employee, tiene entonces que el método ese estar en employee y sobrescrito en programmer. No, sí O- y no. Lo que pasa es que, a ver, lo que dice su compañera. Si yo quisiera invocar al método, quedémonos con programador, ¿sí? La misma idea es con director, ¿no es cierto? Quedémonos con programador para no estar cambiándonos tanto de un lugar para otro. Y le voy a dejar el programador aquí. Este principal se va. ¿Sí? Ahí. A ver, si este método es público, ¿sí? Yo no puedo hacer emp1.define classes. Porque ese método está en programador. Ahora, lo que dice su compañero es que si yo, para poder hacer eso, yo debería tener este método en empleado. Ahí sí, puedo hacer esto. Pero todos los empleados definen clases, escriben clases. No. ¿Sí? Eso soluciona el problema de compilación y todo, pero conceptualmente no está correcto. ¿Sí? Fíjense, si yo tuviese el método unit test code y quiero llamar al unit test code 1.unit test code que está aquí, si me da error, entonces yo debería venir y ponerle a empleado. ¿Todos los empleados hacen pruebas unitarias? No. Y fíjense con lo que voy a terminar si sigo esa lógica. Manager. Ahora yo quiero llamar a m2.meetingWithCustomer. No puedo hacer esto porque está en customer aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a esto y voy a moverle a empleado. Fíjense en lo que voy a terminar. Voy a terminar la clase empleado con todas las acciones detalladas de todos los posibles cargos en la empresa. Porque voy a terminar con esto. Fíjense, voy a terminar en empleado con esto. Obviamente público. ¿Sí? Y si después tengo otro cargo que diga, no sé, seguridad, alguien de la parte de seguridad, y empieza a trabajar en un proyecto de seguridad, esa persona no va a definir clases, no va a hacer pruebas unitarias, no va a reunirse con clientes, no va a definir un cronograma y no va a asignar tareas, responsabilidades al equipo. A lo mejor esa persona haga otras actividades. Sí, y si yo quiero hacer lo mismo en principal, tendría que venir y mover todo esto. Imagínense cómo va a terminar la clase empleado. Con todas las acciones que hacen, acciones detalladas, que hacen todos los cargos, todos los puestos de trabajo. ¿Y eso está bien o está mal? No, No, pero ojo, conceptualmente no está bien. ¿Sí? Pero ojo, esto va a funcionar, va a compilar, vamos a poder invocar, no tenemos problemas. Pero conceptualmente no debe ser así. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjese, en todas estas de aquí, necesariamente son cosas particulares de quién? De los puestos y ¿sí? Ahora, ¿puede invocar al método definir clases? Sí, puede invocar al método, siempre y cuando yo esté seguro
que la instancia de emp1 sea un programador. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Sí, recuerden el instance of. Si la variable emp1 es la instancia, es un programador. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque un empleado, ¿qué puede ser? Un programador o director. No necesariamente es un programador. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces yo tengo que asegurarme que si esta instancia es un programador, pues yo no tengo problemas. Puedo hacer P igual. Este es un cast. Y ahí sí, llamar a p.defineClasses. Pero siempre y cuando yo esté seguro que esa instancia es un programador. ¿Sí? Fíjense, yo podría hacer lo mismo con la instancia de acá abajo. Yo podría hacer que la instancia 2 convertirla en un programador. No tengo error de compilación. Pero ¿qué va a pasar cuando lo ejecutemos? No está definido el método, va a dar error. No, no es que no está definido el método. Es que M2 no es de tipo programador. M2 es un director. O sea, que ¿De qué tipo es la instancia de M2? es un empleado. Es un manager. El tipo de instancia, no el tipo de variable. Es un manager, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo a ese manager no le puedo convertir en un programador, ¿o sí? No. El manager es un empleado, pero el manager no es un programador. El programador es un empleado, pero el programador no es un manager. Entonces, yo no le puedo convertir a este M2 a un programador. ¿Por qué? Porque no es. Y si yo trato de convertirlo, ¿qué es lo que me va a dar? Un class cast exception, que este M2 no es de tipo programador. Lo mismo, al EMP1 yo no lo puedo convertir en un manager. ¿Por qué? Porque EMP1 es un programador. ¿Sí? Ahora, aquí es bastante obvio que EMP1 es un programador. ¿Por qué? Porque la variable la estamos instanciando con new programmer. Es bastante obvio, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que es un programador solamente viendo. ¿Sí? Pero fíjense en este ejemplo. ¿Recuerdan cómo se lee de la consola, del teclado? Con el escáner, ese Igual a new. scanner system in. Standard system in. Entonces a la variable se le asigna sc. Ya fíjese en esto. System out. Ingrese el nombre de la clase. String class name igual a sc.next. Next, ¿no es cierto? Para leer un string. ¿Sí? Esto de aquí lo voy a mover a otro lado, ¿sí? Déjenme mover esto por acá. A perder lo que escribí. Fíjense en esto, ¿sí? El otro era bastante obvio que de qué tipo era el dato, ¿sí? Ahora fíjense en esto, ¿sí? Class name. Esto lanza una excepción. Uno de los temas que queda pendiente es las excepciones, así que no se preocupen por esto. Excepción. ¿Sí? Luego vamos a ver el tema de las throws. ¿Sí? Ahora, s.getConstructors. Los constructores. Constructor.
const igual. Ahora voy a obtener el constructor número 0. Y el primer constructor voy a hacer new instance. No recibe ningún, no, son constructores por defecto. El new instance es T. Oh. Es que las voy a leer. Sí. Punto start project work. Ya, solamente dejen ver si funciona, ¿sí? Es con programación programera. Está bien. Ya, fíjense en este ejemplo que está aquí. ¿De qué tipo es la variable emp? La variable. Employee. Empleado. ¿De qué tipo es la instancia? No veo. ¿Está haciendo un No caso sabemos. para que sea de employee o...? No puede ser de empleado, porque empleado es una clase abstracta. ¿Sí? Entonces, fíjense, en lo que escribimos hace un momento que está aquí, es bastante obvio de qué tipo es la instancia, porque nosotros escribimos con el new. ¿Sí? Recuerden, nosotros siempre hemos mencionado que la forma de crear instancias es con el new. Ojo, no es la única forma. Es la forma más común, pero no es la única forma con la cual podemos crear instancias. ¿Sí? ¿Es lo más común con el new? Sí, pero no es la única forma. Sí, de hecho, esta forma de crear instancias nos trae muchos problemas. ¿Sí? Entonces, otra forma de crear instancias es esta que yo les acabo de crear aquí. ¿Sí? Fíjense, aquí yo tengo súper claro que emp1, la variable es de tipo empleado y la instancia es programador. Emp2, ¿de qué tipo es? La variable empleado y la instancia manager. Pero en esto que está aquí, ¿de qué tipo es la variable? Empleado. ¿Y la instancia? Ya no tenemos idea. ¿De qué va a depender la instancia? De qué escriba el usuario. Entonces yo en tiempo de compilación, yo no sé de qué tipo es. Entonces cuando yo ejecuto le digo, deme el nombre de la clase. Yo voy a crearme ahora un manager. Entonces, voy a crear esto, punto manager. Quiero que la instancia sea manager. ¿Sí? Esa es una forma indirecta. Yo lo que hago aquí es cargar la clase. Eso se llama reflexión en tiempo de ejecución. Esa es creación dinámica. Obtengo los constructores que tiene la clase. ¿Cuántos constructores tiene la clase manager? Tiene uno, el constructor por defecto. Saco el constructor número 0, porque todas las clases van a tener al menos un constructor. ¿Sí? Y ese constructor lo invoco, pero como ese constructor es del por defecto, no necesito parámetros. Estoy creando la clase, la instancia. Pero yo no sé de qué tipo es la instancia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el usuario ingrese algo. Es más, fíjense, yo puedo incluso hacer esto, new clase sec extends employee out.println, no sé, ABC. Yo le puedo ejecutar y ahora mi clase va a ser com.programación.sec. Entonces, desde el punto de vista del main, yo no necesito saber de qué tipo es la instancia. Necesito saber qué métodos puedo invocar. Y para eso yo lo único que necesito conocer es
el tipo de variable, que es de tipo empleado, y empleado tiene start project work. ¿Estamos? Entonces, ahora viene lo que preguntaba su compañero. Si yo ingreso en la consola con programación programmer, ¿cómo puedo hacer que imprima el define classes? Yo tengo que chequear si mi instancia es o no es de tipo programador. Porque si yo hago esto, fíjense, si yo hago esto, programador p igual a, p igual a, emp define classes, perdón, p punto define classes, eso va a funcionar, sí, siempre y cuando yo ingrese un programa, es programmer, perdón, es programmer, le puse programador. Fíjense, este es el método Start Project Work y este es el Define Classes. Pero, ¿qué pasa si yo no ingreso un programador? Yo ingreso un manager. El manager no es un programador, por lo tanto, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque esa instancia que es de tipo manager no es un programador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me queda otra opción que chequear. If emp instance of programmer. Solamente cuando sea un programador puedo hacer eso. Entonces, si ahora ingreso un manager, solamente es Start Project Work. Pero si ingreso un programador, es Define Classes. Aquí, ¿estamos? Y ojo, aquí yo no sé qué empleado es un programador. No puedo saberlo. O sí puedo saberlo. No, es imposible. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros definimos la jerarquía y tenemos la clase base y las clases más específicas, más especializadas, generalmente nosotros trabajamos o utilizamos siempre la clase base. ¿Por qué? Porque define el comportamiento general y define qué queremos hacer. ¿No es cierto? Y fíjense, si yo tengo esta clase de esta forma, yo no necesito conocer los métodos de programador, ¿o sí? No, No, solo es no. Entonces, employee. perdón. No, porque el tipo de variable es employee. Entonces, si yo no necesito conocer los métodos, ¿para qué les hago públicos? Si total, no necesito, no me van a servir. ¿Sí? Entonces, esos métodos pueden ser privados sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo accedo a programador, pero a través de variables de tipo employee. Y lo único que puedo acceder es a los métodos de empleado. Entonces, todos los métodos de programador no me sirven. O sea, no son útiles desde fuera. ¿Estamos? ¿Sí? Ojo, esta es una cosa. La otra es cuando ustedes hacen un método. Voy a trabajar, voy a ponerle trabajar. Sí, y aquí es un empleado. Employee. Start project. Fíjense aquí. Olvidémonos de este main. Aquí, ¿de qué tipo de dato es la variable? Employee. Employee. ¿Y de qué tipo de dato es la instancia? Start project work. Esa instancia. No sabemos. Ujú. No sabemos. Porque eso vamos a saber cuando se invoque al método.
¿no es cierto? Si yo invoco al método, por ejemplo, haciendo un trabajar new programmer, ¿de qué tipo es la instancia? Programador, ¿no es cierto? Si yo invoco al método y hago new manager, ¿de qué tipo es la instancia? Manager. Si yo invoco al método y hago sec, ¿de qué tipo es la instancia? Tipo sec. Pero si yo me quedo solamente con este método, ¿de qué tipo es la instancia? Especifica. No sé. Entonces yo no puedo utilizar métodos propios de programador o de empleado o de secretaria. ¿Por qué? Porque este emp que está aquí no necesariamente va a ser un programador. Según la jerarquía, ¿qué puede ser? Manager y sec. Según la jerarquía, ¿qué puede ser? Un programador, un manager o una secretaria. Eso puede ser según la jerarquía. Entonces yo no puedo asumir aquí adentro que este empleado es un programador. No puedo. Es más, si yo hago eso, dejo en libertad a que si yo distribuyo esto como un jar, como una librería, ustedes puedan definir sus propios tipos de empleados. ¿Sí? Porque yo mal haría haciendo esto. Programmer, manager y sec. ¿Esto funciona? Sí. Pero si yo distribuyo esto y ustedes del día de mañana se crean otro puesto que no sea ni programador, ni director, ni secretaria, sino doctor, ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tendría que venir y crear otro de estos. ¿Para quién? Para doctor. Y si el día de mañana se les ocurre otro cargo, astronauta, otro trabajo, astronauta, ¿qué pasa? ¿Me sirve eso? No, tendría que venir y crear otro astronauta. Y si el día de mañana se les ocurre otro cargo, profesor, ¿me sirve esto? No, tendría que venir aquí. ¿Y cuándo voy a terminar de eso, con eso? Nunca, porque cada día a ustedes se les puede ocurrir un nuevo trabajo, un nuevo cargo. ¿Sí? No vamos a salir nunca. ¿Qué es lo más práctico? Yo no voy a trabajar con los datos particulares. Yo voy a definir simplemente el trabajar para un empleado. Y esto me va a solucionar para cualquier empleado que se les ocurra hacer a ustedes del día de mañana. Si les ocurre hacer un astronauta y el astronauta es un empleado, esto va a funcionar. Si se les ocurre ser doctor y el doctor es un empleado, es una subclase empleado, esto va a funcionar. El cargo que se les ocurra, siempre y cuando sea hijo de empleado, va a funcionar. Es una pregunta. Y entonces ¿Sí? para implementar esos métodos, ¿no? Los métodos que serían más concretos, Ujú. entonces sería de, trabajar y entonces en los No, 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 parámetros. el trabajar no es de empleado, ojo. ¿Mm? De empleado es Start Project Work. No, a ver, me refiero, o sea, ¿verdad que sí? Para implementar el trabajar, se tendría que poner trabajar y dentro, como es una variable empleado, mm, o sea, a ver, ¿cómo le digo? Tenemos que hacer lo que usted hizo abajo de new Sí, programmer, si queremos hacer algo particular de programador, tenemos que hacer, ¿qué quieres hacer? Invocar algún método de programador. no, el trabajar, como Mira, podemos hacerle aquí empleado. En lugar de hacer esto, yo puedo llamar aquí a trabajar en. es employee. ¿Y el empleado de qué tipo va a ser? Lo que ingrese el usuario por el teclado. Sí, y a mí se me puede ocurrir hacer un nuevo tipo de empleado, el que se me ocurra, sí, doctor, siempre y cuando sea una subclase de empleado, voy a seguir utilizando esto tal cual, sin modificar nada.
Pero si yo empiezo a poner a los métodos, los tipos de datos concretos, estoy en problema porque tengo que hacer tantos métodos como subclases. ¿Y cuántos tipos de empleados hay? No sabemos. En este ejemplo tenemos 3. Pero estoy seguro que si a cada uno les digo que me den un tipo de trabajo, un tipo de empleado, me van a dar cada uno un nombre distinto. Vamos a terminar con 35 tipos de empleados. Terminaríamos con 35 de estos métodos. ¿Y es práctico o no es práctico? ¿Va a funcionar? Sí, pero es sumamente impráctico. Por eso es importante definir una jerarquía de este tipo, ¿sí? Y poner las cosas genéricas en la clase base. Sí, Start Project Work, no sé, registrar asistencia, no sé, cualquier cosa. Y la implementación particular en las clases hijas. Pero ojo, como yo solamente trabajo con la clase base, las clases hijas yo no sé cuáles son, no me interesa en las clases hijas tener métodos públicos. ¿Por qué? Porque no los voy a acceder. A menos que yo en mi programa tenga un requerimiento particular para programador y necesite acceder a un método de programador, lo hago público. Pero con esto que está aquí, yo no necesito ningún método público en programador, excepto la sobreescritura de este método. ¿Estamos? Eso es lo importante de tener la jerarquía. Es muy, muy, muy práctico. ¿Sí? Podemos generalizar todo en un solo método. En lugar de tener tantos métodos como tipos de instancias podemos tener. Esa es la idea general. ¿Sí? Aquí yo puedo chequear si es un empleado. Si es un programador. Es más, hay otro más simple. Es programmer.class is asignable from class empleado.getClass. Esa sería la otra forma. Ese es equivalente a if instance of programmer. Lo mismo, ¿sí? Y hay una versión más simpática, que es if, no sé con qué JDK estoy. P. Y aquí hago P punto. Por ejemplo, si esto es público, P punto define classes. ¿Sí? Ponerle que nos cree la variable automáticamente en el if. ¿Recuerdan cuál era la sintaxis del if? El if recibía una expresión que se evaluaba en booleano, ¿cierto? El instance of me va a devolver verdadero si el empleado es una instancia de programador o falso si el empleado no es una instancia de programador. ¿Sí? Pero en las últimas versiones del JDK, el if tiene una modificación, ¿sí? Que yo puedo, a su vez, declarar una variable ahí como el for. ¿Sí? Esto que está aquí es lo mismo que haber hecho esto. En lugar de hacer todo esto, yo puedo decirle que si en el caso que empleado sea una instancia de programador, me creo una variable P de tipo programador. Y como P es de tipo programador, yo puedo llamar a P.defineClass. Es mucho más simple. Sí, pero eso es en las versiones más actuales del JDK. ¿Sí? Lo mismo, si no es un programador, por ejemplo, si es un director, empleado, instance of manager, yo creo que me genere una clase en M y manager, por ejemplo, le publico el meeting with customers. Voy a llamar a m.meeting with customers. El código queda más limpio. En lugar de hacer cast, nos hace directamente el if. ¿Sí? Pero esto también es impráctico. ¿Por qué? Porque ¿cuántos if tendría que hacer? Tantos como tipos de empleados tengo. Y yo puedo saber cuántos tipos de empleados tengo.
No, porque el día de mañana se me puede ocurrir uno nuevo, entonces es impráctico. Salvo que tenga algo muy, muy, muy puntual que hacer. ¿Estamos? ¿Sí? La confusión que siempre hay viene de aquí, del hecho que nosotros declaramos la variable e instanciamos. Y yo siempre conozco de qué tipo es la instancia. Sí, porque siempre hemos creado las instancias de esta forma, ¿sí o no? ¿O han utilizado alguna otra forma de crear instancias? No, siempre hemos creado de esa forma. Entonces, cuando yo declaro la variable, yo sé de qué tipo es la variable. Y como le hago un new, yo también sé de qué tipo es la instancia. ¿Sí? Y por eso muchas veces nosotros acostumbramos a hacer esto. ¿Sí? Pero esta, como les digo, no es la única forma de crear instancias. Yo puedo crear instancias y asignarles a empleado 1, pero yo puedo hacer de tal forma que yo no conozca de qué tipo es la instancia en compilación, que es esto que está aquí. Aquí es más, si yo cierro manager y programador, no existen. Entonces, yo no puedo saber de qué tipo es de empleado en compilación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahora, fíjense en ahora esta variación. Dejémosle este ejemplo que está aquí, ¿sí? Secretaria, voy a tener empleado. Fíjense en, este es un ejemplo de sobreescritura cuando la clase hija sobreescribe un método completo de la clase padre. ¿Sí? Pero fíjense, yo puedo definir esto. Public voy trabajar. ¿Sí? Voy a hacer yo system out.println empleado trabajando. Y yo aquí puedo invocar a start. ¿Estamos claros? Fíjense, este Start Project Work, ¿sí? Si solamente nos vemos del código en tiempo de compilación, ¿a cuál Start Project Work estaría invocando? A este, ¿no es cierto? Pero ese es abstracto, no tiene implementación. ¿Qué va a hacer? Implementar al del tipo de la instancia Pero, ¿por qué funciona eso? por el binding dinámico. Pero aquí, ¿dónde estamos aplicando el binding dinámico? Necesitamos una instancia. Ah, pero, o sea, pero cuando creamos la variable y le asignamos la instancia, No, ahí pero en este punto de aquí, olvídate de ahí. ¿Dónde está la variable? Porque para hacer binding dinámico necesitamos ¿qué cosa? La variable punto el método, ¿no es cierto? Esta es la variable y este es el método. Aquí, en la parte derecha, ¿dónde está la variable? ahí no está. Sí está. A ver, ah, Esa es la forma implícita cuando no hay confusión. ¿Cuál es la forma explícita de invocar un método de instancia? Con el this. Y aquí está la variable, el this. Variable, punto, nombre de método. ¿Cuándo va a asociarse eso? Es un binding dinámico. No en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución, porque es un método que está sobrescrito en las clases hija. Entonces aquí está la variable, el this, de forma implícita. ¿Sí? Entonces este Start Project Work no es el de aquí. ¿Por qué? Porque si fuera el de ahí, sería en compilación. Y si es compilación, ese método no hace nada, no daría error. ¿No es cierto? Eso es un binding dinámico. ¿Por qué? Porque la invocación de ese método es this punto algo.
¿Sí? Entonces, si yo llamo aquí a en.trabajar, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Con programación. Fíjense, empleado trabajando, vino aquí. Luego, Start Project Work, el Start Project Work es de programador. Está bien, porque la instancia que invocó fue un programador. Vino aquí. Si ahora yo lo ejecuto y pongo manager, vino a dónde? Vino al trabajar, empleado trabajando. Luego hizo this.startProjectWork. Este this es de tipo manager, por lo tanto el método startProjectWork va a invocar de tipo manager y va a hacer las tres cosas. Meet Customer, Project Schedule y Teamwork Starts. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo quiero mostrarles? Que desde una clase base, como empleado, puede tener un método concreto y ese método concreto invocar al método abstracto de la clase. Sin problemas. ¿Sí? ¿Por qué es posible eso? Porque aquí técnicamente es this.algo y este es binding dinámico. Y va a depender de si el método está o no está sobrescrito. ¿Sí? Ahora, fíjense, en este mismo programa yo puedo tratar de crear clases de tipo empleada. No puedo, porque no puedo instanciar. Porque es abstracto. Sí, si yo trato de hacer employee E1 igual a new employee, va a dar error de compilación. Esto es error de compilación. Sí, pero si yo le quiero crear de forma dinámica, también me va a dar error. No tengo salida porque no puedo instanciar. ¿Estamos? ¿Está claro lo que estamos mencionando o no? Sí. ¿Sí? Entonces, en resumen, no siempre conocemos de qué tipo es la instancia. Lo que siempre conocemos que es, de qué tipo es la variable. Eso sí conocemos siempre. Pero de qué tipo es la instancia, no siempre conocemos. En este ejemplo que está aquí, no conocemos de qué tipo es la instancia. Sí, entonces yo no puedo asumir que la instancia es un programador. No puedo. Yo no puedo asumir que la instancia es un manager. Imposible. Yo no puedo asumir que la instancia es una secretaria. No puedo. Sí, por obvias razones. Entonces, yo solamente debo trabajar con lo que me proporciona la clase más genérica. ¿Estamos? Ajá. Sí. Sí. Ya, eso es lo que estamos mencionando aquí en la presentación. Hicimos el ejemplo más detallado, pero básicamente de esto, ¿sí? Eso, Rich Office, este método es heredado, ¿no es cierto? Es el método concreto en empleado y baja a las dos clases, así que eso no es mayor problema. Este Start Project Work es el método sobrescrito, binding dinámico, porque está en dos niveles de jerarquía y tiene la misma firma. ¿Sí? El tipo de instancia es programador, variable, employee. El tipo de instancia es manager, variable, empleado, employee. ¿Sí? Lo que va a imprimir es esto, ¿no es cierto? Rich Office Gurgan India, no sé si se imprimía, creo que sí. Creo que no invocamos al método original, ¿sí? Y el método sobrescrito en el caso de empleado, perdón, de programador era Define Classes y Unit Test Code. Y en el caso de manager era Meet Customer y Project Schedule y Teamwork Starts, que eran los métodos sobrescritos y este era el método heredado que teníamos de la clase base. ¿Sí? Aquí está el ejemplo, es un método heredado, no existe confusión.
ambigüedad en la llamada, esto sería un binding en cierto modo estático porque no está sobrescrito. Sí, aunque si es dinámico, igual va a terminar llamando al de la clase padre porque es el único sitio en el que existe. Lo mismo para empleado 2, como existe en un solo sitio el Rich Office, no hay confusión a cuál llamar, está clarísimo a cuál, sí, que es en la clase base, y por lo tanto no existe confusión, ambigüedad, ya que está solamente definido en la clase employee. El que nos genera confusión es este. El Start Project Work aquí está definido en los dos, en empleado, en el tipo de variable, y también está definido en programmer, en el tipo de instancia. Sí, entonces aquí es donde tenemos, en cierto modo, ambigüedad. ¿Sí? Y no tiene sentido que llame al método definido en empleado. ¿Por qué? Porque primero, en empleado es la acción genérica que no sabemos cómo hacer, y en programador es la acción específica que sí sabemos cómo hacer. Es más, en empleado, este Start Project Work es abstracto. Sería absurdo que llame ese método. Lo mismo en empleado 2, que es de tipo manager. Si invocase el método Start Project Work de employee, ese método es abstracto y sería ilógico, nos daría error. Deberías llamar al método concreto que está en la clase manager. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el método sobrescrito, siempre invoca al método definido en el tipo de la instancia, no en el tipo de la variable. ¿Estamos? Siempre cuando tenemos sobrescrito o tenemos el mismo método con la misma firma en dos niveles de jerarquía, siempre va a invocar al tipo de instancia, no al tipo de la variable. ¿Sí? ¿Estamos? Recuerden, en cambio, con atributos. Con atributos no pasaba esto. El atributo que utilizaba dependía del tipo de la variable, ¿no es cierto? No del tipo de instancia. Era distinto. ¿Sí? ¿Estamos? Ajá. Básicamente, lo que tenemos es algo como esto, ¿sí? ¿De qué tipo es la variable? Empleado. ¿De qué tipo es la instancia? Programador. ¿De qué tipo es la variable 2? Empleado. ¿De qué tipo es la instancia? Manager. ¿Sí? Aquí hacemos en 1 Start Project Work, aquí en 2 Start Project Work. ¿Sí? Pero esta invocación corresponde a qué cosa? A un programador, porque la instancia es un programador. ¿Y qué hace un programador? Definir clases y hacer pruebas unitarias. Aquí invocamos Start Project Work, pero esta instancia es de tipo manager. Soy un manager, ¿sí? Concreto. Y yo tengo mi propia versión de cómo empezar a trabajar. ¿Y qué es lo que hago cuando empiezo a trabajar? Mantengo reuniones con clientes, realizo un cronograma y ¿cuál era? Asignar responsabilidades al equipo, creo que era, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y si yo tuviese otro tipo acá de instancia de empleado, haría lo mismo, ¿no es cierto? En 3, yo soy secretaria, tengo mi propia versión de cómo trabajar y qué es lo que hago yo. Sí, la acción particular que haría una secretaria, no sé, cualquier cosa que haga, o si es alguien de seguridad, o si es un docente, lo que sea. ¿Sí? Entonces, en realidad, la invocación de los métodos corresponde al tipo de instancia y no al tipo de variable. Pero ojo, siempre que estemos en una jerarquía y siempre que hayamos sobrescrito el método, es decir, tengamos métodos con la misma firma en distinto nivel de jerarquía. No se olviden que podemos variar el método en cuanto al tipo de retorno utilizando tipo covariante. Así que eso tengan presente. Podemos variar el método en la clase hija asignándole un modificador de acceso menos restrictivo. ¿No es cierto? Si la clase padre es protegido, en la clase hija podemos hacerlo público. Pero nunca en la clase hija un modificador de acceso más restrictivo. Sí, recuerden, todas las reglas que revisamos necesariamente se aplica aquí. No podemos saltarnos de esas reglas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tendríamos en resumen. La clase empleado con el método abstracto,
la clase programador sobreescribiendo al método. Recuerden, podemos sobreescribir métodos abstractos o métodos concretos, la idea es la misma. Clase manager concreta, extendiendo de empleado y sobreescribiendo el método Start Project Work. ¿Sí? Esto también se aplicaría a interfaces. ¿Por qué? Porque una interfase no es nada más que una clase con todos sus métodos abstractos. Entonces, las mismas reglas aplicaríamos a la interfase. ¿Sí? Y con el hecho de que las interfaces pueden tener métodos por defecto, de hecho, la clase que tenemos aquí, empleado, la podemos hacer una interfase, ¿no es cierto? Interfase empleado, default, void, reach office y void start project work. ¿Sí? Como esto es un método por defecto, fíjense en el código, nos funciona igual si tenemos interfaces. Esta le podemos hacer una interfase. Método. Obviamente este trabajar no puede existir, ¿sí? Porque busquemos como estaba al inicio. Esto de aquí está de más. Recuerden, en interfaces todos eran públicos y abstractos, ¿sí? Y obviamente el programador ya no va a extender, va a implementar la interfase. Manager ya no va a extender, va a implementar la interfase. Y secretaria ya no va a extender, va a implementar la interfase. Pero seguimos sin problema, podemos pasarles simplemente a una interfase sin mayor problema y aplicamos las mismas reglas. ¿Sí? Si yo quiero ejecutarlo, lo mismo. Pues tengo un error. Es que está trabajando. Es en punto start project work. Fíjese, en ingresa punto programmer. Es lo mismo. Sí, entonces lo que acabamos de decir en toda la clase, también lo podemos aplicar a interfaces. Sí, que ese es el último tema que vamos a revisar, el último ítem en lo que vamos a revisar en este capítulo grande que estamos revisando, sí, polimorfismo en interfaces. Pero más o menos es aplicar las mismas reglas a las interfaces, básicamente. ¿Sí? Estamos por aquí. Sí, entonces, ¿qué reglas debemos seguir para trabajar con polimorfismo? ¿Sí? Los métodos sobrescritos se definen en clases de interfaces que pertenecen siempre a la misma jerarquía. No tiene sentido si las clases son en distintas jerarquías. ¿Sí? Necesariamente deben estar dentro de la misma jerarquía. ¿Sí? Y ojo, el método se sobrescribe yendo de vertical, ¿no es cierto? En la jerarquía, no yendo horizontal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que un programador no puede sobreescribir un método de manager. ¿No es cierto? Un programador puede sobreescribir un método de empleado, eso sí, pero no de manager. Un manager no puede sobreescribir un método de programador, puede sobreescribir un método de empleado, siempre vertical. Horizontal no podemos hacer mucho. El nombre del método sobrescrito debe ser el mismo en la superclase y en la subclase. Si en la superclase se llama Start Project Work, en la subclase debe llamarse Start Project Work. ¿Sí? La lista de argumentos del método sobrescrito debe ser el mismo en la superclase y en la subclase. ¿Qué parámetros recibe el método? Ninguno. Entonces, en la subclase tampoco debe recibir parámetros. Porque si aquí recibe un parámetro, ¿qué pasa? En ese caso sería sobrecarga, ¿verdad que sí? Sería sobrecarga. ¿Por qué? Porque este método, perdón, en cierto modo, va a heredarse en programador, aquí, y tendríamos más o menos esto. Tendríamos dos métodos con el mismo nombre, pero con distinto valor de retorno, y eso se llama, perdón, con distintos parámetros, y eso se llama sobrecarga. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa,
como este empleado tiene un método abstracto, es obligación del programador implementar todos los métodos. Por lo tanto, nos va a dar un error porque no tiene Start Project Work sin parámetros. ¿Sí? Sugerencia, cuando estén sobreescribiendo, pongan la anotación override, para asegurarnos que efectivamente estamos sobreescribiendo bien, porque si aquí variamos y queremos hacer sobrecarga, nos va a dar error. De que esto no es una sobreescritura válida. Sí, entonces es buena idea ponerles el override en todas las sobreescrituras que estemos. Y que tenga secretaria aquí. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando aquí. El tipo de dato de retorno en el método sobrescrito en la subclase puede ser el mismo o una subclase del tipo de retorno del método original, es decir, tipos covariantes que revisamos hace una o dos clases. ¿Sí? Si la clase base retorna un object, la clase hija puede retornar un string, porque el string es una subclase de object, ¿no es cierto? Eso es covarianza. El método sobrescrito definido en la superclase puede ser abstracto o concreto. ¿Sí? ¿Cuándo será abstracto y cuándo será concreto? ¿Cuándo le deberíamos hacer concreto a este método y no abstracto? La clase, o sea, en la clase hija sería, ¿no? No, en la clase empleado. ¿Cuándo le hacemos este método abstracto o cuándo le hacemos concreto? En la clase padre. Abstracto cuando queremos que los demás lo usen. Y ahí, ¿cuándo lo hacemos concreto? ¿Cuándo es? Abstracto cuando queremos que cada uno lo use a su manera y concreto cuando queremos que todos tengan esa misma acción. No, pero el Start Project Word, ese Start Project Word que está ahí, tal cual. ¿Sí? ¿Cuándo lo hacemos concreto? Concreto. Ese lo hacemos concreto cuando yo tenga la necesidad de crear instancias de empleado. ¿Sí? Si yo por A o B necesito crear una instancia de empleado, tiene que ser todos concretos. No puede ser abstracto, por obvias razones. No puedo crear instancias. ¿Sí? Si yo tengo por A o B la necesidad de crear instancias, ¿sí? Yo le hago ese método concreto. Aunque tenga implementación vacía, aunque tenga esta implementación. Obviamente, aquí no puedo crear instancias porque es de interfase, ¿no es cierto? Pero sí sería aquí clase. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo le haría concreto cuando tenemos la necesidad de crear instancias de la clase padre. ¿Sí? No hay opción. ¿Sí? Y recuerden, cuando definimos interfaces, las interfaces, ¿qué es lo que modelaban? Lo que modelaban, en cierto modo, eran acciones. ¿Sí? No modelaba entidades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la clase, este empleado no debería ser una interfaz, debería ser una clase abstracta. ¿Sí? La interfaz debería modelar ¿qué cosa? Acciones. ¿Sí? Trabajar, asistir a reunión, ¿sí? Salir a vacaciones. Esas son acciones. Esas deberían ser interfaces. Yo le puse aquí interfaces solamente a manera de ejemplo. Sí, pero en realidad las interfaces lo que deberían modelarnos son acciones. ¿Sí? O comportamiento un poco transversal. Con esto ustedes con el tiempo van un poco a ser capaces de definir exactamente qué es una interfaz y qué es exactamente una clase, ¿sí? Como entidad y como acción. Bueno, una subclase puede sobreescribir métodos que no tengan el modificador final. Eso es bastante obvio, ¿no es cierto? Un método que tiene el modificador final impide ser sobrescrito. En cierto modo es un método constante, ¿no es cierto? No le puedo cambiar el funcionamiento con sobreescritura. Entonces no puedo tener métodos final y tratar de sobreescribirles, ¿sí? Entonces si yo quiero impedir que alguien sobrescribe el método, ¿qué es lo que le hago? Le pongo final, por ejemplo, aquí. Si esta es la clase, voy a dejar otra vez como clase abstracta. Yo quiero que este método es public abstract.
las otras. Es extends. ¿Sí? Si yo quiero, fíjense, tengo este método. Yo, en teoría, podría venir a programar, acabo haciendo con programador. Podría venir a la clase programador y yo podría sobreescribirle. Si yo quiero impedir que ese método se sobrescriba, yo lo que puedo hacer es final. ¿Sí? Con eso yo impido que las clases hijas me cambien este comportamiento genérico que yo ya definí. No quiero que cambien eso, porque eso es igual para todos los empleados y no tienen por qué cambiarse. Entonces yo pongo una restricción bien fuerte indicando que nadie puede cambiar ese comportamiento, es decir, en cierto modo que el método sea constante, que no puedan cambiar el comportamiento. ¿Sí? El modificador de acceso del método sobrescrito puede ser el mismo o menos restrictivo que el método declarado en la superclase. Nunca puede ser más restrictivo. Eso también ya vimos, ¿no es cierto? Si la clase padre es protegido, la clase hija puede definirlo como público, pero no al revés. Si la clase padre es público, la clase hija no puede definirlo como protegido. Sí, no hay opción. Es la única opción es ponerle un método, un modificador menos restrictivo. ¿Sí? Los métodos polimórficos, métodos que se sobrescriben, no tienen que ser siempre abstractos, no necesariamente son abstractos. Sí, pueden ser métodos concretos. Este Start Project Work que está aquí, lo podemos definir como un método concreto. Sí, y al ser concreto también puede ser sobrescrito. ¿Cuál es la diferencia entre un abstracto y un concreto? El que el abstracto debe ser sobrescrito y el concreto puede ser sobrescrito. Sí, el abstracto no tenemos opción, tiene que sobrescribirse. No tenemos alternativa. En cambio, el método concreto puede. Si queremos, lo sobrescribimos. Si no queremos, le dejamos con la funcionalidad definida en la clase padre. Sí, eso ya depende de nosotros. Sí, entonces eso es lo que estamos indicando aquí. No necesariamente tienen que ser abstractos. Sí, en este caso es concreto. Y finalmente, los métodos polimórficos, métodos que se sobrescriben, no funcionan si se sobrecargan. ¿Sí? Esta es una regla que manejan muchos lenguajes de programación. ¿Sí? Generalmente cuando tenemos un método en la clase padre y lo sobreescribimos en la clase hija y en la clase hija lo sobrecargamos, ¿sí? Dejan de ser métodos polimórficos, dejan de ser sobrescritos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar sobrecargado, el binding se hace ¿en qué tiempo? ¿Ejecución o compilación? Sobrecargado. Es compilación. Sobrecarga es compilación, sobreescritura es de ejecución. Entonces, si yo al método polimórfico, al que le estoy sobreescribiendo, también le sobrecargo, ¿qué pasa? ¿Cuándo se hace el binding? En compilación. Y si se hace en compilación, ya no es polimórfico. Pierde un poco esa figura. Entonces, hay que tener cuidado cuando se sobrecargan. Muchos lenguajes tienen esta restricción, que si el método lo sobrecargamos, deja de ser polimórfico. ¿Sí? Algunos no tienen este problema. Es decir, lo que hablaríamos de esto, public, final, project word y hacer esto. ¿Sí? En muchos lenguajes, cuando le sobrecargamos, el método deja de ser polimórfico y llama al método de la clase padre, al método del tipo de variable, no al método de tipo de instancia. ¿Sí? Si lo sobrecargamos en la clase padre, también tienen este problema. ¿Sí? Programación.programmer.
Sí, en muchos lenguajes, si hacemos esto, le sobreescribimos y le sobrecargamos, el método deja de ser polimórfico. Sí, y se invoca el método de la clase padre. Esto hay que tener cuidado. No en todos, va a depender del lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, en C++, si sobrecargan, el método deja de ser polimórfico. Ya no funciona la sobreescritura. ¿Sí? Los métodos sobrecargados, no se olviden, solo comparten el nombre del método, no la firma. De hecho, los métodos sobrecargados son métodos con el mismo nombre, pero con distinta firma. Los métodos sobrescritos son métodos con la misma firma. ¿Sí? Ese es un poco el resumen. ¿Sí? Creo que nos vamos a dejar ahí porque ya va a ser 8:55. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿Está claro o no está claro? Sí. Sí, está claro. Ya, nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. Sí, ya es 5 para las 9. Ya vamos a dejar ahí por hoy día y continuamos el día de mañana. ¿Sí? Hasta luego con todos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta mañana.